Hace mucho habíamos pensado nosotros en este programa. No sabía yo que se iba a dar una vez que él estuviese oficialmente en el Palacio Presidencial en funciones. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia. Amigo, ¿cómo estás tú? Encantada de saludarte. Un placer, mucho gusto estar por primera vez en Siendo Qué pena Honesto. que no Nunca me habían invitado. Mira, para ser honesto, nunca me habían invitado. Esa es la primera deshonestidad. No, pero gracias, muchas gracias por tenerme aquí. Qué gusto que finalmente logramos que hayas hecho además una parte de tus funciones, cosa que valoro más. No, antes era más difícil para mí porque yo vivía una vida dual. Yo vivía en Puerto Plata, mi familia estaba en Puerto Plata y entonces tenía que dividirme. Unos días aquí, unos días allá. Entonces era un poquito más difícil. Pero ahora trabajo más, pero tengo un poquito más de flexibilidad porque esa vida de carretera no era fácil. Ya, ahora la familia sí se mudó completa. Está aquí, claro, no podía mantenerlo. No, o sea, no podía mantener esa vida así. Ya. Iba a destrozar mi familia, era muy cansón para mí. Y además, como ya no soy senador de Puerto Plata, también tenía esa obligación de mantenerme en contacto, mantener el vínculo con la provincia que yo representaba. Y por eso ya hoy lo tengo más fácil. Pero el vínculo sigue, porque además tú andas haciendo gestiones para que Puerto Plata tenga equipo de béisbol. Por eso, ahora de aquí voy a la Liga Dominicana de Béisbol, entre otras cosas, a negociar eso, a empujar eso. Claro, yo siempre seguiré siendo puertoplateño. Yo crecí allí, mi hijo nació allí, nosotros somos puertoplateños. Y yo cuando termine mi función en el gobierno, que algún día la terminaré, volveré a Puerto Plata. José Ignacio, 39 años, 38 años. 39 años. Entonces, uno a veces trastabillea allí, porque uno como que son no 39, se acuerda. 39. Además que te voy a decir algo, no sé de tu caso. Mi último cumpleaños, yo acababa de dar a luz. O sea, yo tenía un mes de que había nacido mi hijo Gonzalo. Y la verdad es que esos días uno está como en una nebulosa, uno no sabe, como mujer te lo digo, uno no sabe ni qué día es. Ese cumpleaños pasó como, yo feliz, pero no tuve como mucho tiempo. ¿Te tocó cumpleaños en pandemia? Me tocó, claro, fue el 1 de septiembre, cumplí 39. No, peor, me tocó trabajando. Claro, a 2 semanas de haber inaugurado el gobierno, son días de mucha tensión, me tocó trabajando. ¿Con alguna crisis por ahí? Siempre hay una. Es muy entretenido. La vida en el Palacio Nacional es muy entretenida porque todos los días hay algo nuevo. Aparte de que como los temas que llegan allí son multisectorial, se hace muy entretenido. La verdad que es una labor, es entretenida. No se aburre. Es difícil, pero no te aburres. La gente no se aburre. No tiene tiempo de aburrir. ¿Y será por eso que tienen que darse siempre tanto tiempo? No creo. Yo lo que creo, porque también debo decirte, el ser político, llegar a una posición alta, si lo hace entre los parámetros de lo correcto, no tiene grandes retribuciones más que la labor cumplida. Creo que mucha gente quiere prolongar su permanencia por ahí, aquellos que lo han hecho bien y que tienen una impronta y que la sociedad se lo reconoce, porque luego de mucho trabajo y luego de un recorrido importante, pues quieres dar un poco más de ti, no quieres que el recorrido sea tan corto. Y creo que tiene que ver mucho con eso. Un hombre, por ejemplo, como Luis Abinader, que ha trabajado por un tiempo importante para llegar a ser presidente, y hoy está dando todo lo que tiene dentro, quiere ver una gestión concreta, quiere ver algo realizado, quiere poder decir, bueno, yo pasé por ahí y logré que todos los dominicanos tuvieran un seguro de salud, o que los envejecientes cuando terminaran o fueran allá a cumplir su último tramo de la vida tuvieran una pensión. Eso lo hice yo. Y creo que tiene que ver mucho con eso. Claro, hay otros que no se quieren ir porque simplemente les ha ido bien haciéndolo mal. Fíjate tú, José Ignacio, yo te decía lo de la edad porque a muchos les sorprendió que te nombraran en el administrativo de la presidencia. A mí no, honestamente, a mí no me sorprendió porque yo sé que tú eres un hombre muy trabajador que has estado muy pegado con lo que es el tema del partido, de la construcción, de la unidad partidaria, de la construcción de alcanzar alcanzar el gobierno y llegar a la presidencia de la República. En el caso del presidente Abinader tuvo tu trabajo muy fino. Pero esa juventud, ¿alguien la cuestionó? Mira, yo tengo muchos años ya en política. Lo sé. Yo entré a política saliendo del colegio. Eso es lo que te iba a decir. Hay un video por ahí rodando. Sí, un video. O sea, hay varios. Tú sabes que ese programa de televisión, yo iba todos los miércoles en Puerto Plata. Hay uno que se hizo viral que
Por cierto, el productor del programa lo subió y lo compartió, pero tengo algunos guardados por ahí. Algún día lo recuperaré y no, están en VHS, tengo que recuperarlo antes que se dañe. Pero bueno, lo cierto es que yo comencé a trabajar política formal cuando salí del colegio. Ya tengo 20 años siendo político. Me tocó ser muy joven diputado, joven senador. Logré alcanzar la presidencia del partido también a una temprana edad. O sea, yo he tenido un recorrido, bueno, a una temprana edad. Pero interesante. Pero intenso, porque han sido ya 20 años de labor política. Siendo honestos, ¿qué ha sido lo más difícil de estar ya no en la oposición, sino en el gobierno? Uy, es buena pregunta. En el plano personal, el tiempo, porque hay demasiadas cosas en la vida que son demasiado importantes para mí y lamentablemente la labor en la política te quita tiempo para hacerlo. Mi hijo Javier tiene 3 años y medio y es muy difícil para mí solamente poderle dedicar quizás media hora, 1 hora en la mañana de calidad y cuando regreso siempre está durmiendo. O sea, conciliar el tiempo es algo difícil. También el trabajo es difícil, porque tú realizas una agenda, pero el día a día te va rompiendo, venciendo la agenda. Y la vas retrasando literalmente, o vas dejando temas importantes para luego, porque el día a día te lo transforma. Sí. Creo que sacar el provecho y eficientizar mejor el tiempo, creo que es uno de los grandes retos, tanto en el plano privado como en el plano de la profesión, de la labor que realizamos. Pero eso es desde esa perspectiva. Pero fíjate que mi pregunta tiene un componente. Ahora, si me preguntas más tranquilo, quizás encuentre, pero el tema del tiempo para mí es muy difícil conciliar. Pero fíjate este componente, José Ignacio. Una cosa es estar en la oposición y otra cosa es tener una función gubernamental. Eso lo sabe todo el mundo y es distinto, evidentemente. Por eso te digo, ¿qué ha sido quizás lo más retador? Porque ustedes tienen, y yo creo que esa es una de las situaciones que les va a dificultar el trabajo, no estoy diciendo que se lo va a hacer imposible, una expectativa muy alta con relación a lo que van a hacer. La gente tiene, y digo la gente, porque bueno, ustedes acaban de ser electos, la gente tiene confianza en que ustedes pueden cambiar las cosas. Ese ha sido su eslogan con el que ganaron y ha sido el eslogan que han mantenido. Dicen, estamos cambiando. ¿Cuál ha sido la dificultad ahora que... No, hay muchas, pero quisiera compartirte una. Uno de los grandes problemas que ha pasado en la política dominicana es que el partido que salió, el Partido de la Liberación Dominicana, hizo entender que la política, ir al gobierno era como una piñata, como los niños que en pleno cumpleaños se ponen debajo de una piñata a ver qué logran obtener. Y la vida en el gobierno y la política no es una piñata. Y tú no vas al gobierno para hacerte de dinero, cambiar tu estatus de vida o tener una oportunidad en lo personal. Y cambiar esa cultura, cambiar la forma en la que mucha gente ve y el porqué de ir a la política es difícil. Y claro, uno tiene que de alguna manera discriminar entre aquellas personas que tienen un interés legítimo de servir, de trabajar y de aportar y quieren ser parte del cambio. Hemos trabajado demasiado para lograrlo. Gente que tiene una vocación inclusive histórica de muchos años, de familia, de herencia, y otros que quieren ir tras la piñata, que fue lo que durante muchos años se le vendió a la sociedad dominicana que el gobierno era. Conciliar esos intereses es complicado. Quizás ese mensaje caló en el pleno de la sociedad, salvo algunos sectores, pero eso no deja, por supuesto, aparte también a militancia del PRM, ¿no? A la sociedad en sentido general, porque no es solamente la militancia de un partido, sí. Es la sociedad en sentido general que ha visto la política como una oportunidad personal y no una oportunidad colectiva. Y claro, tenemos muchos retos que vencer porque tenemos que cambiar mucho la cultura de cómo ve la sociedad a los políticos y a la política. Se ha quebrado profundamente la relación entre políticos y sociedad, al tiempo que por momentos se ven como dos animales totalmente diferentes, sí. Como antes eran civiles y militares. Usted es un civil, pero somos dominicanos y pertenecemos y surgimos de la misma sociedad, del mismo seno. Esa relación se ha quebrantado y tenemos que volver a reconstruir. Qué interesante tema el que has puesto, José Ignacio, porque me luce a mí, y yo quería hablarlo con alguien que esté en tu posición en este momento dentro del gobierno. A veces me luce, y no sé si tú compartes esto conmigo, que hay un intento global y local de vaciar de contenido a los partidos políticos. Tú eres un hombre que viene del partido. Además, construyeron un partido de la nada. Un partido que en 8 años logró estar en donde está hoy.
¿No hay esa intencionalidad en el gobierno del presidente Abinader? ¿Vaciar de contenido a los partidos? Mira, los partidos tienen un gran reto y nosotros, el PRM es un proyecto en construcción. Aún no ha sido concluido, ni ha llegado a su punto máximo de esplendor, por decirlo de alguna manera. Hemos llegado al poder, en menos de 8 años, 6 o 7 años, llegamos al poder y construimos una alternativa. Pero construimos la alternativa por varias razones. Primero, porque el país necesitaba una alternativa y no tenía otra. Porque el PRM logró mantener la unidad entre su liderazgo interno. Esa es quizás de la dirección nueva del partido, tanto mía como de Carolina Mejía, y del gran liderazgo del partido, quizás una de las principales proezas es mantener la buena relación interpartidaria. Y porque logramos elegir a un candidato presidencial destilado, terminado, con un proyecto, una visión de país. Ahora está en nosotros como partido, como PRM, lograr mostrarle al país de que esa oportunidad que nos dio no fue en vano, que tenemos la intención de generar o dar contenido a esa opción y que no le vamos a defraudar. Eso es un proyecto en construcción, no es uno que ha terminado. No podemos decir bajo ninguna circunstancia que hoy el Partido Revolucionario Moderno es imagen y semejanza de nuestros deseos. No, nos falta un recorrido importante por trabajar, nos falta mucho por lograr y creo que también le pasa igual a gran parte de los partidos políticos del sistema, que tenemos que adaptarnos a la sociedad en la que participamos y a la expectativa de la sociedad en la que participamos. Nuestro gran reto no es mantenernos los que hoy participamos en los partidos políticos ahí, sino dar la oportunidad que la sociedad entera se venga y participe, porque los partidos somos parte de la sociedad. Pero fíjate tú, por ejemplo, ¿cómo tú le dices a alguien que quiera hacer política? Me refiero desde el punto de vista de la convicción seria, de miren, yo quiero participar en una organización partidaria porque considero que ese es el camino, es una estructura positiva de la democracia o del sistema democrático, pero de repente, cuando voy avanzando en mi carrera, hay posiciones a las que no puedo acceder porque hay una expectativa que bien me dice tienen que ser independientes. Por ejemplo, caso Eddie Olivares, te lo voy a poner sobre la mesa. ¿Cómo casamos las dos cosas que son dos situaciones bastante pertinentes y bastante lógicas? Sí, y son a veces discusiones difíciles que se dan al interior de los partidos, porque por ejemplo el compañero de Olivares es una persona con condiciones específicas. Es un hombre correcto, que fue juez de la Junta y rindió una labor, a mi entender, honorable, y que es un profesional acabado. Sin embargo, la discusión no es esa. La discusión es que durante demasiados años fuimos víctimas de un partido que pensaba que el país era de ellos y que se lo cogían todo y que ponían los jueces para que le fallaran a su favor o para que un caso de corrupción no tuviera suerte o para que quien les contara los votos se lo contara a su favor, no se equivocara a favor del contrario. Eso tiene que terminar. Y nosotros manteniendo un discurso coherente, bueno, le estamos dando al pueblo dominicano lo que durante muchos años profesamos. Necesitamos una justicia independiente, dimos el primer paso nombrando procuradoras que no tienen ataduras políticas con nosotros, ni que nadie se atrevería a tomar un teléfono para llamarle y decirle, mire, a Catherine no la persigas. Son mujeres con un recorrido sólido en la sociedad y haremos lo mismo con la Junta, con la Cámara de Cuentas y con las altas cortes. Hombres y mujeres con fortaleza de espíritu, con independencia de criterios y sin ataduras políticas. Eso es que tienen que entenderlo. Tienen que entenderlo los PRMistas y tienen que entenderlo la sociedad. Nosotros no vamos a ser iguales que los del pasado. Tenemos que ser diferentes que los del pasado y mantener coherencia entre lo que dijimos antes y lo que hoy somos. Bueno, ahí están los primeros lanzamientos en esta suerte de juego de béisbol. Yo estoy todavía con la emoción de la Serie Mundial. Partidazo, ¿ah? ¿Te gusta el béisbol a ti? A todo dominicano que le gusta el béisbol. ¿Te gustó el resultado? Yo debería haber sido segunda base o shortstop. Te toca atajar mucho. Sí, también, es verdad. También te toca atajar mucho rolling, mucho rolling y mucho foul. Sí. Mucho rolling y mucho foul. La verdad que sí. José Ignacio, ¿te gustó el resultado de la Serie Mundial, los Dodgers? ¿O pues le ibas más a Tampa? Pues no, yo soy de los Yankees de Nueva York. Por tanto, todo lo que no sea Yankee, yo no, la quito. Está bien, vámonos a pausa comercial, ya regresamos con más. Esto es Siendo Honesto con José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia.
Qué bueno tener esta noche a José Ignacio Paliza. José Ignacio, domingo 10 y 20 de la noche más o menos. ¿Qué estás haciendo en estos días? Porque bueno, probablemente antes hacías otras cosas. Yo solamente trabajo. Solamente trabajo. No se trabaja mucho y tenemos un presidente que trabaja demasiado. Entonces, en realidad, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, igual que el de la Presidencia, quizás con atribuciones un tanto diferentes, somos asistentes del presidente. Y un hombre que trabaja hasta las 2 de la mañana y hace alarde de eso, pues irse antes que el jefe es difícil. Aunque yo me voy antes que el jefe. Ajá. ¿Tú te vas antes? Sí, claro. ¿Y quién aguanta a las 2 de la mañana? Yo no. Me voy a las 10, 11 de la noche, todos los días. Pero se trabaja mucho. Y bueno, lamentablemente, casi la vida entera de uno gira alrededor del trabajo. Algún momento me escapo y le doy un poco de calor a mi familia, pero no hay mucho más de ahí. Cuando decidiste empezar en esta, bueno, eras muy joven cuando decidiste empezar en política, pero en algún momento ¿tú te imaginaste que iba a ser así? O sea, ¿te veías caminando por los pasillos del Paseo Nacional? Porque hay gente que visualiza cosas, José Ignacio. ¿Tú lo No, viste? realmente no. Y también luego de llegar al Palacio es muy diferente a lo que tú te imaginas, porque es un espacio de trabajo. Claro, es un lugar icónico, es el centro del poder, es la imagen de la democracia, sí. pero es trabajo. Al fin y al cabo no es tan glamuroso como mucha gente puede pensar. Es un espacio de trabajo y donde se trabaja mucho. Y ya desde la perspectiva del trabajo puro y duro y de la política, tu expectativa de lo que pensabas que había dentro del gobierno y lo que hay. Es algo diferente, porque no entendíamos la magnitud y los niveles de desorganización que existen hoy en el gobierno dominicano. Donde quiera que tú abras una tapa, una olla, sale un hermoso desorden. Y entonces te colocan retos adicionales. Desde las cosas más triviales a las más complicadas son profundos desorden lo que hay hoy en el gobierno dominicano. Y enderezar eso, organizar eso es un tanto difícil. Cuando estaba en el proceso electoral, yo hablaba con algunos amigos y les decía, me decían, Catherine, ¿quién crees tú que va a ganar? ¿O quién quieres tú que gane? Yo les decía, mira, yo tengo una... ¿Tú eres dominicana, Catherine? Yo no soy dominicana todavía, yo soy dominicana de corazón. Vamos a sacarte la sede, que sacarte la sede. Cuando usted quiera, ministro, bienvenido. Yo no puedo decirle que no a esa designación. No, yo soy dominicana de corazón, yo nací en Venezuela en el año 85. Sí, pero te puedes nacionalizar dominicana. Mira, tú sabes, ya que estamos hablando de eso, yo tengo residencia temporal todavía. Yo empecé a hacer mis papeles tarde. Pero ya me corresponde la residencia permanente. Hay todavía algunas trabas con relación al tema de los pasaportes venezolanos. Después hablaremos de eso, porque no quiero que sea el tema de este momento de la entrevista. Quizás lo hablemos un poco más adelante, porque como saben los que nos ven, y muchos venezolanos ven este programa, los venezolanos no tenemos pasaporte. El organismo de allá tiene esa complicación y evidentemente la República Dominicana tiene su normativa. De eso se podrá hablar mucho, pero ya que tú estás diciendo que yo sea dominicana, yo sería feliz. Mi hijo es dominicano, he pasado 10 años maravillosos en esta patria que me ha abrazado con cariño y de la que estoy muy agradecida. Esa es la verdad. No lo digo porque estés acá, se lo digo a todos. Yo sé. Me lo decía ahorita fuera de cámara. Te lo decía fuera de cámara también. José Ignacio. Fuiste honesta. Sí, fui honesta. Sí, yo soy honesta. Tú me dijiste que tú eres honesta, ¿verdad? En oportunidades, cuando me dejas hacerlo. Dice, bien, pero yo soy serio cuando me dejas hacerlo. Fíjate una cosa, José Ignacio. Cuando empezamos a hablar de este tema electoral, yo les decía que quién quería que ganara. Yo decía, mira, si yo fuera cualquiera de los candidatos, no quisiera ser presidente de la República en este momento. No quisiera. Yo tomar las riendas de un país en medio de una pandemia. Pero hoy es que es lógico hacerlo. ¿Por qué? Si tú quieres tu país, si has trabajado para eso, si te formaste para dar lo mejor de ti, ¿cuándo es que el país más te necesita? Pero quizás el momento más retador. Sí, claro, mucho más retador. Y quizás la propia crisis termine generando situaciones en el plano personal, en el plano de tu imagen personal, que pueda hacerte daño en el desarrollo de tu carrera. Pero es en momentos de crisis, son en los momentos malos, donde más oportuno es dar lo que tienes dentro a favor de tu país. No son los tiempos buenos de sonrisas y de bonanzas cuando más te necesitan. Y por eso es importante que hoy el país estuviese en manos de manos como la de Luis Abinader, bien intencionadas, que no tienen propósito de obtener o granjear nada en el provecho suyo ni de su familia, sino que están ahí para trabajar por su país. Es un tema de familia que ha venido gestándose durante años y que han logrado tener a un buen ciudadano, un buen dominicano, hoy como presidente de la República.
Estuviste con el presidente, bueno, estás con el presidente de la República prácticamente todos los días, pero me llamó particularmente la atención y quería tener tu perspectiva, ya que acaba de ocurrir además este recorrido por el río Sama. Es un panorama doloroso. Muy Yo triste. que he tenido la posibilidad de hacerlo, quizás no con la profundidad que me gustaría, no solamente desde el punto de vista periodístico, sino hasta desde el punto de vista personal, para conocer realidades y también agradecer muchas veces cosas que uno no agradece. Claro. Quería tener tu valoración sobre lo que ocurre allí, tu impresión inicial. ¿Conversaste con la gente del lugar? ¿Qué te dijeron? Mira, ¿Qué te llamó la atención? Yo no acompañé al presidente en esta oportunidad porque estuve fuera de la ciudad, pero sí lo he visitado en diferentes oportunidades. Desde niño, en compañía de mi padre, que era un amante de los deportes acuáticos y botes y cosas esas. Y yo viví una de las experiencias que más me han tocado a mí, más me han afectado, más fuerte que viví. Y fue una oportunidad que en alguna parte del río Sama, o del río Isabel en ese momento, me encontré un animal muerto, creo que era un caballo muerto, y unos niños sobre él saltando al río desde el cadáver del caballo muerto. Eso es muy dramático. Esos dominicanos y dominicanas que estén ahí no se merecen esa vida que le ha tocado. Y tenemos que trabajar todos como sociedad para darle a ellos mejor oportunidad. Esa gente necesita ser trasladados de ahí, esa ribera debe ser recuperada, debemos de buscar la manera de que la sociedad entienda lo importante también que no es contaminar esa bondad de la naturaleza que es la confluencia de esos ríos, pero tenemos un drama humano ahí que pega demasiado fuerte al que lo ve, y me imagino que el que lo vive debe ser muy terrible, y nosotros como sociedad tenemos un compromiso y una obligación de ir por esa gente y darle mejores oportunidades y sacarlo de ahí. Ante esas realidades, te iba a preguntar, sí, ustedes tienen el compromiso, pero hay mucha gente que dice, ¿hay esperanza? ¿Tú crees que hay esperanza? Que tenemos un país con tantos problemas, sí, que son tan diversos, que las cosas toman tiempo. Y no todo está a las manos como uno quisiera. Te encuentras con realidades y estructuras que toman tiempo cambiar. Eso, por ejemplo, transformar la ribera del río Sama no es solamente un deseo, toma tiempo lograrlo, pero tenemos que hacerlo, y creo que como país tenemos la oportunidad, tenemos las fortalezas y las herramientas, si hay la vocación y el deseo y el compromiso desde arriba para lograrlo. Tocamos de soslayo el asunto de la pandemia. En uno de los comentarios que hacemos acá en el programa, yo decía que es particularmente difícil mantener, no estoy hablando nada más del gobierno de la República Dominicana, en general, los gobiernos del mundo se han encontrado con la dificultad de que es complejo mantener la coherencia en el tema de la pandemia. Es no solamente para los gobiernos, para nuestras casas. Es complejo tener coherencia. Si yo abrazo a mi abuela hoy y después digo, es que no podía abrazarte, es que no podía ir a tu casa. Eso en el plano muy personal, pero en el plano gubernamental, ¿cómo están manejando la coherencia cuando estamos diciendo tenemos un país que tiene que abrir, que tiene que arrancar, que tenemos que echar esta locomotora a andar, pero al mismo tiempo tenemos que mantener a la gente en sus casas porque tenemos una pandemia que todavía no ha sido controlada, aunque el presidente Abinader dice que está totalmente controlada, cosa que yo, siendo honesta, no creo. ¿Tú qué crees? No, la pandemia va muy bien. El esfuerzo que ha hecho el gobierno ha sido uno encomiable. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas de la región. Inclusive comparadas con algunos de los países desarrollados. Pero no es que se está maquillando cifras. Y el sistema, no, para nada. Quizás en el pasado sí se maquilló, y mucha. ¿Para arriba? ¿Tú crees que se inflaron casos? Para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. ¿Ah, sí? Era una herramienta política que se utilizó en un momento determinado, en plena pandemia, para sacar rentabilidad política. Esa era nuestra crítica. La crítica no era que no debía haber toque de queda o que no debía haber tal o cual medida. El tema era cómo se utilizaba. Tú no puedes utilizar el toque de queda para mantener a tus contrarios políticos atados mientras tú sales a hacer campaña. Esa era nuestra crítica. Pero en realidad hoy el sistema de salud no está estresado. Es un sistema totalmente deficitario, que está totalmente destrozado, que la mayoría de los hospitales no tienen ninguna condición para dar un servicio en situaciones muy deprimentes. Pero inclusive en ese nivel en el que se encuentra el sistema de salud de República Dominicana, hoy el sistema no está estresado, hay camas de COVID disponibles, hay camas de UCI disponibles, hay ventiladores por doquier. O sea, la pandemia ha sido tratada
de manera adecuada dentro de las debilidades que tiene el país. Hay insumos suficientes para atenderlo, no hay escasez de medicamentos, inclusive de algunos que son costosos. Se ha atendido de manera correcta la pandemia, aún en las debilidades que tenemos y conocemos. Sí, el presidente ha sido honesto con ese tema. Pero claro, conciliar las restricciones que tenemos y que son necesarias, mantener el distanciamiento social, al tiempo que también tenemos que lograr que la economía arranque, porque si no, la crisis económica será más grande, ya lo es, quizás ya lo es, y genera tener tanta impacto más que la sanitaria, que sería casi insuperable. Tenemos hoy una situación económica en el país y en el mundo que ha generado que el nivel de pobreza haya crecido. Si nosotros también no ponemos la economía a andar, entonces tendremos grandes dificultades en el año próximo. Y conciliar, coincido contigo, esos intereses es difícil. Y también hacer que la gente cambie su cultura, porque ya no es ir a un hotel como usted quizás iba antes, a disfrutar con total libertad. No, es ir a un hotel y disfrutar de su familia en situaciones más moderadas. Es ir a un restaurante conociendo que es a comer que usted va y no necesariamente hacer de él una fiesta. O sea, tenemos que cambiar la forma en la que nos comportamos y nos desarrollamos, porque la vida ha cambiado. Sí, y mucho. Muchísimo. Tú cuando llegas a tu casa te quitas toda la ropa, ¿cómo haces? ¿Cuál es tu protocolo? Antes sí, antes me la quitaba en la entrada. Ya no, Casi ya mi mujer lo me fumigaba cuando llegaba, pero ya no, ya se ha ido flexibilizando un poco al tiempo que los contagios han ido cayendo, que la gente ha ido interpretando mejor la enfermedad. Ya no es tan fuerte, pero sí. Al inicio eran esquemas muy difíciles. Y esto ha obligado a que la sociedad vuelva a la virtualidad, que ya los afectos no son necesariamente un abrazo. Me parecía interesante imaginar el ejercicio de José Ignacio Paliza quitándose toda la ropa y entrando prácticamente desnudo a su casa. Yo lo hacía también, ya no lo hago. Todo el mundo lo hacía. Todo el mundo le tocaba. Mi mujer llegaba llegaba a la compra. Pero tú sabes por qué lo hago, José Ignacio. Yo no sé si tú coincides en eso conmigo. Porque parte del interés de este programa, de Siendo Honestos, es humanizar a todos, ¿no? A los políticos a veces se les ve, y tú lo has dicho, que eso es parte del reto, como unas cosas un poco, vamos a decir, antipáticas, ¿no? Sobre todo cuando empiezan. Distantes, quizás. Distantes, antipáticas. Y bueno, son gente de a pie que usted puede estar de acuerdo o no con su accionar, pero que hay gente que igual tiene que revestirse cuando entra a su casa y ya no, tal vez también han dejado de ese protocolo. Yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate, José Ignacio, decía el expresidente Fernández con relación al tema económico, que la crisis local no iba a encontrar una solución local, porque era una crisis global. ¿Cómo lo ves tú? Porque él dice que esos parches que están haciendo con el tema del presupuesto no van a alcanzar para tapar el hoyo que va a dejar. Bueno, ¿y cuál es la propuesta? No hacerlo. Esperar que haya una mágica solución y que tarden 4 o 5 años en llegar, porque la crisis, el impacto económico que tiene esta crisis sanitaria no se resuelve con una vacuna. La vacuna puede surgir en cualquier momento y, sin embargo, iniciar otra vez a que la locomotora de la economía arranque tarda un tiempo. Habrán empresas con dificultades que quizás nunca más podrán aperturar. Hay algunas que ya se han ido a quiebra. Hay montones de hombres y mujeres sin poder ir a trabajar. También ya la pandemia ha logrado que muchas empresas se transformen y que el teletrabajo es una realidad. Ya la gente no tendrá grandes oficinas, sino que la gente trabajará de su casa. Esas dinámicas no pueden esperar y nosotros tenemos que generar toda la política, la planificación, hasta los parches necesarios, si se quieren llamar, de una forma para que la gente lo entienda un poquito más directo, para hacer que el país pueda caminar. Tenemos un gran reto y tenemos que mantener el país dentro de la dificultad y el individualismo que tenemos caminando. La economía sigue sufriendo, por supuesto, por el efecto de la pandemia. El presidente Abinader dijo en una entrevista reciente que la cantidad de desempleados había caído de 800.000 a 200.000. ¿Tú tienes cómo hablarnos de ese dato? Me pareció interesante porque dije, bueno, no lo estamos haciendo tan mal al parecer. No tengo el dato específico al día de hoy. Hemos hecho un gran esfuerzo para relevantar la economía. Hay 2 áreas específicas que requieren de un poco más de esfuerzo y que dependerá mucho de la pandemia, como es el turismo y en cierta manera el sector agropecuario, pero estamos haciendo un gran esfuerzo por generar empleos en otras áreas en el que hoy demostramos ser más competitivos y en sectores que tenemos un gran potencial. Somos una isla con una importante conectividad con el resto de la región y tenemos que aprovechar esa realidad.
Pero no hay dudas que la pandemia nos ha afectado a todos de manera importante y ha afectado el trabajo. El gran esfuerzo del presidente Abinader hoy es generar empleo, porque sabemos y conocemos de que no basta con generar riquezas si la gente no tiene la oportunidad de trabajar y las riquezas se quedan en pocas manos. Hay un estudio interesantísimo ya de hace algunos años que leí que hizo el Banco Mundial que se llamaba When Growth is Not Enough, cuando el crecimiento no es suficiente, Sí. y ponía como caso de ejemplo la República Dominicana, el país que más ha crecido en los últimos 50 años en América Latina, sin embargo no genera empleos de calidad, la pobreza sigue teniendo los mismos parámetros, y entonces el crecimiento no genera bienestar al mismo ritmo que debería. Y eso es un gran reto que tenemos. El expresidente Fernández también, voy a citarlo porque me parece que está particularmente lúcido en estos días. Hace algunos apuntes que me parece... Fernández siempre ha sido una persona... Sí, siempre ha sido muy lúcido, pero particularmente me parece lúcido en estos interesante días. Sí. escucharlo. ¿Has hablado con él recientemente? No he tenido la oportunidad de conversar a profundidad con el presidente Fernández, no. Pero fíjate que él criticaba cuando era presidente del PLD. Y esa fue una de las cosas que yo creo generó más fricción dentro de esa entidad partidaria. Que él decía, yo no soy un hombre de grupos. Decía, a mí no me gustan los grupos dentro de los partidos. En el PRM, y sobre todo en el gobierno del presidente Abinader, ¿hay grupismo? ¿Esto se está viendo? No lo hay. Tenemos un gobierno muy unido y muy compactado. No existen. Usualmente los grupos se gestan en tiempos electorales, porque van generándose candidatos de diferentes naturalezas y te vas nucleando alrededor de centros o de focos de poder para poder tirar hacia adelante una candidatura específica. Actualmente eso no se vive en el PRM, estamos todos muy unificados alrededor de la gestión del presidente Abinader y existe una armonía que hay que celebrar entre los diferentes ministerios, direcciones y de respeto hacia el presidente Abinader. O sea, ven pelota juntos. Vemos pelota juntos, la jugamos juntos. Qué bueno, vámonos a pausa. Regresamos con más, estoy siendo honesto, José Ignacio Paliza en la casa. Buen programa, buena conversación con José Ignacio Paliza. José, yo te digo José porque ya nosotros tenemos buena relación hasta por WhatsApp. José Ignacio Paliza responde WhatsApp, cosas que me agradan. Cuando puedo. Pero a mí esos formalismos no me gustan, de ministro, señor, presidente, todas esas cosas. Mi director de comunicación. No, eso nos pone muy lejos, eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Pone uno muy lejos. Además, si ya teníamos una relación cordial previa, ¿por qué tengo que estar pasando por cuatro? Además que eso acaba. Yo mañana no voy a ser ministro. Un día de esto no voy a ser ministro. ¿Qué te va a decir la gente? Ministro. O no voy a ser presidente del partido. Presidente, no, yo te dejo de ser. Entonces, es bueno mantener que le digan Paliza, José. Esas cosas a mí no me afectan. Fíjate tú, hay varios temas que están sobre la palestra. Esta semana decidieron ustedes quiénes serán los que iban o los que van a estar en la Cámara de Diputados. Era una papa caliente, José. Lo que pasa es que no es un tema tan sencillo, no era un tema tan sencillo porque hay muchos intereses encontrados. El sistema también no es el mejor porque eso se le delega a los partidos que puedan llenar las vacantes, pero el partido no tiene un parámetro de cuál es el bareto, cuál es la medida para elegirlos. ¿Cómo puede uno saber cuál es la mejor persona que puede representar a una circunscripción electoral? Al tiempo que también había discusiones de temas de familia y eso, que no siempre es del todo justo. Yo sé que mucha gente no entiende que por qué debes tú heredar una senaduría, una diputación, una posición específica. Pero en muchos casos, las familias somos todos parte de un proyecto y todos trabajamos dentro del proyecto. Es igual que a tu hijo Gonzalo. Espera que Gonzalo quizás sea periodista. No, hijo, búscate otra cosa. Claro, pero lo probable es que lo sea. A lo mejor lo es. Porque ven a tu mamá o tu papá como un modelo y te siguen y lo trabajan. Y muchos llegan a ser grandes líderes más grandes que sus propios padres. Correcto. Es como Carolina Mejía. ¿Cómo le vas a decir a Carolina que no tiene oportunidad de participar por una alcaldía porque es hija de un presidente? No, ella la ha trabajado y se la ganó. Yo creo que muy poca gente lo cuestiona también. No, porque entonces hay mucha gente que toma casos y casos y no siempre es del todo justo. Y bueno, y conciliar todas esas cosas no ha sido sencillo, pero elegimos 2 mujeres, 2 hombres. O sea que cuidamos el tema de género. El tema de género. Fue un bajadero para mi juicio. No, para nada. Así como también
bueno, impulsamos a hombres y mujeres que tuvieran un nivel de representación del partido y un recorrido que fuera cercano a lo que la gente que quería y representan esas comunidades. Pero yo te tengo que ser muy honesta. Yo le escribí un mensaje a Carolina y le puse, ¿qué papa caliente le han puesto? Pero tú dijiste que eso era lo que correspondía según los estatutos, que Sí. lo decidieran ustedes dos. Sí, los estatutos así lo indican, nos dan el poder a nosotros. Lo que pasa es que nosotros nunca tomamos una decisión en el partido sin consultar a los órganos, porque termina teniendo más fuerza. Y así, en aquel momento, cuando existían grupos en el partido, o estaban los grupos muy vivos, había también un método para dirimir conflictos o realidades entre grupales. ¿Quedaron todos felices con No, esa ley? no siempre se quedan todos felices, pero termina siendo unas decisiones con bastantes nivel de equilibrio, por decirlo de alguna manera. Hay otro tema que también está sobre la mesa y es la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay quienes consideran el PRM no debe soltar la soga, porque los que están del otro lado de la cuerda son los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, que buscan activamente ser gobierno en 2024. ¿Quién es la segunda mayoría en el Senado, según tu perspectiva? Según los análisis y me imagino que las consultas jurídicas que has podido realizar. Mira, en el 94, la Constitución especificaba, en la Constitución del 94, que el Consejo Nacional de la Magistratura estaría conformado por el presidente del Senado y un senador diferente, de un partido diferente al del presidente del Senado. Eso generaba un nivel de imprecisiones que podía dar traste a malinterpretaciones futuras. Por eso en la Constitución del 2010 se cambió su redacción y se dispuso la siguiente, que dice básicamente que el Consejo Nacional de la Magistratura estará conformado por el presidente del Senado y un senador que represente la segunda mayoría, pensando, claro, que el presidente del Senado siempre sería un representante de la primera mayoría, cosa que tampoco necesariamente sea cierto, como por ejemplo ahora. Sin embargo, esa redacción también no satisface todas las eventualidades políticas que pueden surgir del momento. Lo cierto es que el PRM es la primera mayoría y nosotros en un ejercicio muy conscientes delegamos esa primera mayoría en el don Eduardo Estrella, que ha sido un aliado de nosotros, sigue siendo un aliado muy cercano a nosotros, tradicional, y él representa hoy a la primera mayoría en el Senado de la República y representa o hemos delegado ese derecho que nos asiste como partido para que él nos represente. Ahora, ¿quién constituye o no la segunda mayoría? Será propio del debate de las próximas semanas. Ya se está produciendo. Eso va al constitucional seguro. No sé a cuáles niveles podrá llegar. La oposición ya le he externado yo en diferentes oportunidades cómo creo yo que debe de dirimirse o interpretarse el tema. Claro, esto no es una posición del partido, ni tampoco del presidente Abinader, ha sido una que yo he expresado en diversas oportunidades y he dicho que basta con contar senadores para saber quién es primera, segunda y tercera mayoría. Y que el análisis no debe ir más profundo de ahí, porque son las realidades que revisten el momento político en el que se decide este Consejo Nacional de la Magistratura. Ustedes todavía no tienen 100 días en el gobierno. En todo caso, quiero decirte que en todo caso, el Consejo Nacional de la Magistratura estará conformado con niveles de equilibrios interesantes, diferentes a los del pasado. Porque el PRM tendrá el voto del presidente de la República y el del presidente del Senado, Eduardo Estrella, que es de un partido diferente, pero aliado a nosotros, y vamos a decir que coinciden esos dos votos. Que no necesariamente tenga que ser, pero que coinciden esos dos votos. Tendrías al Procurador General de la República, que en este caso es una mujer independiente, que también es muy curioso. Y tendrías al de la Cámara, el presidente de la Cámara de Diputados, o sea, que de los 4 votos que se entienden oficialistas, de la Cámara que es de nosotros, pero de los 4 votos que se entienden oficialistas, tiene el presidente de la República y el presidente de la Cámara de Diputados, que sí somos de una sola organización, una procuradora independiente y un aliado. Pero del otro lado entonces tiene 2 jueces. Uno que fue designado por el Consejo Nacional de la Magistratura pasado, el presidente de la Suprema Corte. Sí. Una jueza de carrera. Curioso. Que acaban de imputarla, acaban de cuestionarla. Un diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Y entonces el senador, si se toma mi interpretación, sería la fuerza del pueblo. Pero en todo caso, hay una mezcla de realidades políticas y de criterios que garantizará resultados
mucho mejores que lo que hemos tenido en el pasado. No habrá una justicia que sea de nadie, sino que sea independiente. Esa confluencia de fuerzas en el Consejo que hoy se da variopinta garantiza que el resultado será, entiendo yo, cercano a lo que la gente quiere. Independencia. En el Ministerio Administrativo de la Presidencia había muchas dudas con relación a cuál iba a ser el accionar. Si toda la gente que pertenecía al gobierno era gente que no servía, si habían demasiadas botellas, si la cosa no estaba Muchísimas funcionando. botellas. ¿Más de la que tú pensabas? Todavía hay muchas instituciones que van encontrando nómina a la medida que avanza el tiempo. Hay muchas. ¿Cuándo concluyen las auditorías? Tomará algún tiempo terminarla. Cada institución la va realizando, tanto con contratación de personal como en la que va haciendo uno con sus propias estructuras. Pero el gobierno es uno más grande de lo que mucha gente podía estimar. ¿Y no hay gente buena de la administración anterior Sí, que hayas encontrado? y permanecerán ahí. Hay gente buena, hay gente de carrera, hay dominicanos que tampoco han militado en partido y que han venido de gestión gubernamental tras gestión gubernamental, en el que el gobierno ha invertido también gran cantidad de dinero en formación. Esa gente tiene que permanecer en sus posiciones y nosotros las respetaremos. Pero sabes que se ha instalado, y esto lo tengo que decir responsablemente, porque ha sido mi perspectiva incluso viendo las redes sociales, que cualquier persona que trabaja en un gobierno determinado, la gente después empieza a desacreditarlos, que tú eras una botella, que tú trabajabas en tal sitio. No, hay gente que trabaja mucho. Incluso gente que trabajaba mucho y bien. Sí, claro. Las redes sociales hacen muchas cosas buenas, pero también dañan, José Ignacio, si no son valoradas en su justa medida. ¿Cómo se está manejando el gobierno con la presión que se imprime a través de las redes sociales? Mira. Yo tengo instalado en mi Instagram, en mi Twitter, las redes, como tweet fijado, lo van a ver ustedes aquí. Las redes sociales no son el país. Y pongo no en mayúscula. Yo soy la que creo que son un componente importantísimo, Sí. Nos permiten hacer como una medición, pero no son el país ni remotamente. Y lo estamos viendo ahora. Va a empezar el año educativo y todavía hay mucha gente sin internet. Correcto, no, las redes sociales no son el país. Es una vía de desahogo, de comunicación y debe ser una herramienta de generar sinergias, unidad. Pero se genera presión en mucha desde ahí, oportunidad las redes nos dividen. Las redes te fuerzan a ser honestos, pero muchas veces las redes no son honestas. Porque en la velocidad de los acontecimientos y de las informaciones que fluyen, cualquiera de nosotros en un momento determinado se hace partícipe de una línea de comunicación que no es honesta, o que no es justa, o que es falsa, o que tiene un interés detrás. Y somos de repente todos partes de un movimiento que no lo merece. Las redes son un instrumento interesante, pero debemos todos ser o intentar ser lo más responsable posible al utilizarlo. Inclusive el día pasado hablaba con unos directores de medios de República Dominicana, sobre todo de periódicos, que hacen una labor, claro, utilizan redes para proyectar las informaciones que hacen, pero que tienen métodos o protocolos para poder, como periodistas, hacer o conocer la certeza de la noticia y estructurarla de tal manera que el lector pueda saber que tiene solidez. Es verídica, sí. Sin embargo, la velocidad de las redes es tan rápida que muchas veces los periodistas tradicionales, para no colocarse detrás de ese flujo de información, replican lo mismo que han dicho redes. Correcto. Y entonces las redes vencen el poder o la obligación, el deber que tiene, la rigurosidad sí. a ser justo y honesto con la noticia y cómo maneja la información. Es un momento curioso. El que nos ha tocado a nosotros gobernar es uno curioso porque tienes esas realidades. Tienes ese componente. Sí, y claro que se están dando y que todos los días cambian y que uno, bueno, tiene que convivir con él. Sí, y desde las redes sociales a veces hay tribunas que a mi juicio son irresponsables y que tiran a matar, José Ignacio. Tú no eres una persona del espectáculo, no estoy hablando yo con una Kim Kardashian, ni mucho menos, estoy hablando con un político formado. Pero también en ese sentido hay... Pero a nadie lo forman para eso. Catherine. Sí. Y por ejemplo, para mí, yo no tengo todavía... Sí, pero es diferente que a Kim Kardashian, por ejemplo, vayan y le ataquen a su familia, porque ella muestra a su familia. Ella vive de eso. Sí, pero ok, y yo muestro a mi hijo y muestro a mi esposa, lo hago con orgullo, pero tampoco le estás acercando derecho de atacar a tu familia, ni yo atacar a tu hijo Gonzalo, ni hacer pasar a tu esposo un mal rato. Nadie tiene derecho a hacerlo. Claro, tú sí tienes derecho a vivir la vida como tú la entiendas. Pero siempre hay límites y códigos que uno debe traspasar. Y te confieso, para serte muy honesto, que yo soy político,
tengo un bonito recorrido, he avanzado mucho y tengo ya 20 años en política, pero todavía no tengo piel de cocodrilo. Entonces a mí me afecta mucho cuando de manera muchas veces injustas se sumen líneas de ataque o de gente que quiere desahogarse contigo sin tú ser merecedor de él. Claro, en algún momento puede ser merecedor y lo justo es. Pero no siempre lo es y a mí me afecta. Eso es el punto de vista personal. Sí. Y en el punto de vista de ejecución de gobierno, a veces hay quien dice que el gobierno parecería estar andando en el sendero que las redes le dictan. ¿Qué crees tú? No es cierto. Además, nosotros lo medimos constantemente. El gobierno tiene, y es normal que los gobiernos tengan unidades que miden tanto redes como lo que piensa la gente, se hacen encuestas recurrentes. Siempre buscamos métodos para tener un conocimiento mucho más científico del parecer de la gente sobre los temas sociales. Esa es la labor de nosotros. Claro. ¿Cómo yo sé si una decisión que voy a tomar que pueda afectar intereses, la gente se identifica con ella o no? Porque al fin y al cabo yo soy un representante de la gente. Mis jefes no es el pueblo dominicano, son todos ustedes los que pagan impuestos. Entonces, esas labores se hacen constantemente para medirlos y para estudiarlo. Y no es cierto que uno se vaya girando alrededor de las presiones que hagan las redes. Pero sí tenemos un presidente que escucha, que tiene redes, que en una parte importante del tiempo él mismo las lleva. Claro, hay equipos que lo ayudan, pero que él las lleva. Y que tenemos una persona que está ahí pendiente, que es más accesible quizás de lo que han sido otros presidentes en el pasado, y que está muy atento. Y por eso usted podrá ver a un presidente más comunicativo, pero además un presidente que puede cambiar en un momento determinado una posición, aun cuando sea importante, porque está pendiente. Tenemos que casi despedir el programa, José Ignacio. Yo agradezco que hayas venido. Porque sé que tienes una agenda ajetreadísima, sé que hay mucho trabajo y que el país no puede esperar. Estamos en una situación apremiante, además, con la pandemia, por lo que yo tengo que desearles muchos éxitos, porque yo estoy montada en este barco. Y necesitamos mucha ayuda, así que siéntase en la libertad de tocarnos, llamarnos, de hablarnos, porque uno necesita ayuda. Claro que sí, y en la medida de nuestras posibilidades de la comunicación lo haremos, estaremos... y ánimo, ayuda no solamente a ánimo, aliento. Estaremos de este lado de la cancha. Y te puede estar también de porque la política también, y dónde termina una cosa y dónde comienza la otra. Uno necesita ayuda. Ahora que dices eso. Necesita un buen consejo. Ahora que tú dices eso, ¿dónde termina una cosa? Porque es bueno que tú hayas venido ahora, ustedes no tienen 100 días gobernando. No, pero sí tenemos 2 meses y medio. Ok, hay una pregunta recurrente. Creo que son 75 días, 76 días. Hay una pregunta recurrente entre algunos periodistas. ¿Y cuándo es que podemos empezar a preguntarles sobre, ya esto es responsabilidad de ustedes? Ajá. ¿Cuándo? Ya. ¿A partir de cuándo? Desde que nos juramentamos es responsabilidad de nosotros. Claro, puede tener una explicación que de alguna manera haya que hablar de lo heredado y del pasado, pero ya somos responsabilidad de nosotros. Cualquier cosa que pase en República Dominicana, nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlo y de buscar las causas y sobre todo su solución. José Ignacio, pásame una pelota por ahí para ver si ataja. Buen catcher, ¿verdad? Buen catcher, José Ignacio Paliza, aprovechando que estamos casi llegando. Segunda base. Segunda base, mejor. Sí, segunda base. ¿Cómo se debe llamar el equipo de Puerto Plata? Hay varios proyectos de eso. A mí no me importa cómo se llame, pero que haya equipo. Sí, que haya equipo. Y que haya estadio. El estadio hay que renovarlo. Hay una buena facilidad, en muy buen sitio. Ok. Tú parece que no conoces Puerto Plata. No, tengo mucho tiempo que no voy. Porque está justo en la entrada de Puerto Plata. Sí, tengo mucho que no voy a Puerto Plata. Te estás perdiendo lo más grande que en este país, Puerto Plata. ¿Puedo hacerme otra cosa? A mí me gusta hacer compromiso, después no los cumplo, por eso no soy político. No me pongo en compromiso, porque yo ahora que estoy difícil. El compromiso es que lo vamos a hacer el próximo programa allá. Pues perfecto. ¿Te parece? Sí. Dentro de, ojalá, a mí no me gusta decir dentro de 4 años. Porque pero no, 4 años no, ahora después de Navidad, iniciando el año nuevo lo organizamos. Pero Puerto Plata es un pueblo muy lindo, el estadio está en buen sitio, hay que restaurarlo y si nos aprueban el equipo, en poco tiempo, por no decir el primer año, estamos echando el pleito. Pues agarren esa bola allí. Gracias. Ahí dejaré de ser yo liceísta, qué difícil. Qué difícil, José Ignacio. Gracias. Muchas gracias. Feliz de tenerte acá en casa. Salúdame a tu esposa, a tu hijo y nos veremos pronto en Puerto Plata o en el Palacio por ahí cuando uno empiece a hacer preguntitas. Muchas gracias. Gracias, amigos. Bye, bye. Cuídense.